A partir del año 1972, tras un espectacular año 1971 donde Chile logra grandes dividendos, empieza a ocurrir unas grandes fricciones, sobre todo con el proyecto revolucionario de Allende desde abajo y desde arriba, con la oposición y con una mano invisible que vamos a ver. Esto va a transformar en Chile en un escenario de guerra, en un escenario de batalla que se va a trasladar en 2 años, donde Chile va a sufrir una profunda crisis social y económica. La batalla por Chile. Vamos a tener 3 grandes representantes de por qué razón se produce este campo de batalla, sobre todo en las calles de Santiago. Por ejemplo, acá vemos una imagen de la película Machuca, que próximamente vamos a ver un pequeño video de cómo se producía en las calles este enfrentamiento. Vamos a hablar en primer lugar de este actor invisible. Este actor que ya sabemos desde que comenzó la Guerra Fría empezó a actuar sobre todo en Latinoamérica. Y hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos realiza un bloqueo invisible, un bloqueo económico. ¿Les parece conocido algo hoy en día con algún país de América del Sur? Sí, la misma táctica la utiliza. En este caso, cuando sale electo Salvador Allende, niega los préstamos, niega los créditos, niega la ayuda y sobre todo limita la importación de ciertos productos. Entonces esta mano invisible, recuerden que nosotros pertenecemos bajo la órbita del capitalismo, en este caso representado por Estados Unidos, limita la cantidad de productos y bienes y servicios que podemos tener en nuestro país. Y además que incita, ya sabemos ya a través de la doctrina de seguridad nacional, a generar movimientos en contra del gobierno de la Unidad Popular. Recuerden que Estados Unidos va a ser un elemento fundamental a lo que se va a desarrollar próximamente el golpe de Estado. Durante 1972 se va a fortalecer los grupos de derecha y de oposición. Como el primer año de 1971 fue tan próspero, Allende pensaba que no era necesario ya tener una alianza, sobre todo con partidos de centro como la Democracia Cristiana o el Partido Radical. Entonces, la DC y el Partido Radical, viendo amenazadas sus intereses, se alinean con la derecha chilena, ¿ya? Esto también incide en la formación de un grupo de extrema derecha que ya estaban haciendo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que es Patria y Libertad. Patria y Libertad se va a manifestar públicamente en las calles. Acá en la imagen de fondo vemos una protesta que el año pasado muchos se sienten aludidos, porque es la marcha de las cacerolas. Pero ojo, hay un elemento que cambió. Esta marcha de las cacerolas tiene que ver con las personas de la clase alta. Eran las mujeres que iban junto con sus sirvientas a marchar y a golpear sus cacerolas, a diferencia como ocurre el día de hoy. Ahí tiene una pequeña actividad para ver el cambio y continuidad que existe referente a este tipo de manifestación. El grupo de extrema izquierda, recuerden que el gobierno ya estaba tratando de llevar los planes de las reformas que vimos en la clase anterior. En este caso, el grupo de extrema derecha está representado por el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Que el MIR decía: vamos a llevar la revolución, pero vamos a llevar la revolución a través de la fuerza. No vamos a esperar que se haga de forma democrática, como lo está haciendo Allende. Y por eso también es lo inédito de este gobierno de la Unidad Popular, porque es la primera vez que llega el socialismo por la vía democrática. El MIR tenía la misma o asimilaba la misma postura que de Cuba o la Unión Soviética, es decir, a través de la fuerza, que el proletariado, que los sectores de abajo se impusieran a través de la fuerza, que era la única forma de lograr su objetivo. Entonces también de cierta forma, como vieron las marchas cacerolas, vieron que estaban movilizándose el Patria y Libertad, ellos también salieron a la calle. Y como ver a continuación, se va a desarrollar un verdadero campo de batalla en la ciudad de Santiago y en las principales ciudades de nuestro país.
Venga para acá. ¡Déjalo venir, viniendo! ¡Dale, déjalo! ¡Corre! ¡Nacionalismo! ¡Presente! ¡Nacionalistas! ¡Adelante! ¡Frente nacionalista, patria y libertad! ¡Nacionalismo! ¡Presente! ¡Nacionalistas! ¡Adelante! ¡Frente nacionalista, patria y libertad! ¡Nacionalismo! ¡Presente! ¡Nacionalistas! ¡Adelante! ¡Frente nacionalista, patria y libertad! Bandera de la EC, bandera del Partido Nacional, bandera chilena, bandera de la EC. ¡Libertad! ¡Presente! ¡Adelante! ¡Frente nacionalista, patria y libertad! ¡Presente! ¡Adelante! Bandera, bandera, bandera. ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Capriches del Estado! ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Capriches del Estado! ¡Comunista! Oye, María Luisa, ¿para qué viniste si no hay a gritar? Sí, pues María Luisa, ponte a cacerolear, pues. Ya, si a eso vine. Sí, pues. ¡Capriches del Estado! ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Capriches del Estado! ¡Comunista! Toma. ¡Desgraciado! ¡Capriches del Estado! ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Capriches del Estado! ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Capriches del Estado! A partir de 1972, nuestro país termina con esa fiesta de consumo, porque le subieron el sueldo los años anteriores. Empieza a caer prontamente a una gran crisis económica y aparece nuestro mal chilensis. ¿Por qué? Porque siempre la inflación ha sido uno de los grandes factores detonantes de nuestras grandes crisis económicas. Lo vimos con el modelo Easy, también lo vimos con la crisis del año 1929. Entonces, en 1971, en plena fiesta de consumo, nosotros teníamos un 22,1% y después, un año después, a un 260,5% y en el año 73 llegó a más de 400 y 500%. Cifras nunca antes vistas en nuestro país y a nivel mundial porque eran muy altas. Y además que existió un déficit presupuestario. Significaba que nuestras arcas de Estado ya no quedaba mucho dinero, digamos, por solventar todos estos gastos extras en los procesos de nacionalización de forma acelerada. Entonces vamos a ver que la primera razón por qué se detona esta crisis es porque hubo un excesivo gasto público. El Estado recaudó todos los impuestos, recaudó todas las grandes empresas, tenía que administrar muchas más empresas a su cargo y todo ese gasto público se empezó a mermar, ¿ya? Además que con la revolución de trabajo, en la toma de fábricas y en la toma de terrenos, el Estado tuvo que desembolsar mucho más dinero porque evidentemente como no íbamos a utilizar la fuerza pública para sacarlos, tenía que cancelar por la ocupación, ¿ya? Segunda gran razón, y yo creo que una de las principales, que es el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Eso implica de cierta forma que limitó nuestros bienes de consumo. Recordemos que el año anterior hubo una fiesta de consumo donde aumentó el 30% del sueldo base a cada trabajador, entonces la gente existía mayor demanda pero poca oferta. Y además que hubo una gran escasez de divisas, que son netamente el dólar, y eso influyó netamente en lo que va a ocurrir a continuación, que es la caída histórica del cobre. Nuestro gran mineral, como somos un país dependiente económicamente, dependemos de un producto estrella. Por la caída del precio del cobre, que influyó de cierta forma que las arcas del Estado cada vez estuviesen un poquito más vacías, y además que limitó la importación de estos bienes de consumo provenientes del exterior. Entonces estos tres van a influir en que se va a intensificar esta crisis. Esta crisis ya no va a ser solamente ideológica o política que se va a representar en la batalla, sino que también va a ser una crisis de carácter económico. Y además que
3 razones vamos a tomar lo que son el llamado... ¿Qué es el mercado negro y por qué nace el mercado negro? Simplemente porque hay una gran escasez de productos y hay una gran demanda por ello. Como vemos en ese tiempo, y seguramente ustedes cuando le preguntaron a sus padres o a sus abuelos, lo primero que se les viene a la cabeza es que tenían que hacer muchas colas. Colas, existía colas para comprar carne, colas para comprar azúcar, colas para comprar aceite, elementos básicos y vitales que en un hogar. Esto está originado, esto también fue planificado y vemos de que tanto el mercado negro como el desabastecimiento tienen razones. En primer lugar, el acaparamiento. Esto no es ajeno al día de hoy. Recordemos con esta actual crisis del coronavirus. Está la primera alerta en nuestro país, empiezan los primeros casos, inmediatamente la gente va de forma desesperada a los supermercados y agotaron todo lo que es el cloro, todo lo desinfectante. Y se vio mucho en las redes sociales que hubo muchas personas que llevaban cajas y cajas de estos productos. Ahí ya no hablamos de solidaridad, sino que hablamos de acaparar, de conseguir yo primero, ¿ya? Esto también de cierta forma era fomentado por los medios de comunicación. En este caso hay muchos diarios de circulación nacional, inclusive que están en el día de hoy presente, que con sus portadas de cierta forma llamaban o intensificaban que se formara lo que es el acaparamiento. Es decir, no hay pan, no hay azúcar, aquí es lo último que queda. Entonces hacía que la gente de forma desesperada fuese a conseguir esos productos y lograse mantenerlo en el tiempo. El llamado bloqueo invisible, ya sabemos por quién, por nuestro querido Estados Unidos, que limitó de cierta forma la entrada de muchos productos provenientes del exterior, porque Estados Unidos amenazaba si es que un país bajo su órbita capitalista ingresaba productos a nuestro país, evidentemente se iban a enfrentar con ellos o iban a tener una represalia de tipo económica. Ya lo habíamos hablado, el exceso de la demanda. La gente tenía mucho dinero. De hecho, su abuelito a lo mejor le decía, había dinero, la gente tenía muchos escudos, porque ese era el dinero. Había muchos escudos, pero no tenías que comprar. Por ejemplo, el kilo pan estaba a 30.000 escudos. Eso es el valor, digamos, de este kilo de pan, que aumentó mucho de valor. La gente tenía dinero, pero no sabía dónde comprar porque no había productos. Y además que, evidentemente, viendo esa situación económica, los capitalistas chilenos, los dueños de algunas empresas, decidieron, para intensificar esta crisis y obviamente para poder de cierta forma finalizar un poquito más rápido este gobierno, decidieron no invertir en nuestro país. Es decir, y además que estaba la idea de que como el Estado estaba manejando de cierta forma partes de mi empresa, ¿para qué yo voy a producir si no voy a tener ganancias? Entonces los grandes comerciantes dejaron de producir alimentos. Evidentemente eso va a producir de que hay mucho menor oferta, pero a la vez más demanda. Para combatir el desabastecimiento y el mercado negro, el gobierno impulsa en barrios y poblaciones la creación de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, las JAP, que distribuyen una canasta familiar con algunos productos esenciales. Claro que igual hay que hacer cola. Hoy corté una flor. La cola del pan, la cola del pollo, la cola del aceite o la cola de los cigarrillos ocupan largas horas en que se encuentran todos, momios y upelientos. La ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Rápidamente, la oposición organiza la primera marcha de las cacerolas vacías. Desde entonces, golpear cacerolas sería uno de los símbolos más potentes de protesta en lo que queda del siglo. Yo me junté con vecinas, con mis empleados, con gente que trabajaba conmigo y empezamos a marchar, tocando las cacerolas. Y claro, fuimos a cacerolear, dimos la vuelta por Diego. Iban a tocar las cacerolas, pero tenían que echarle adentro y eran puras cuicas nomás que iban, porque las cacerolas se veían nada como las cacerolas de nosotros, que están medias chocadas, medias negras ya. Bueno, a partir de 1970
1972 y con la crisis política, la polarización social y la crisis económica, va a existir una crisis constitucional. Es decir, que el gobierno va a entrar en crisis de legitimidad y vamos a tener varias acciones que va a ser por parte del Estado y también acciones por parte de la oposición. Este va a ser el escenario que se va a enfrentar entre los años 1972 y 1973. En primer lugar, el gobierno, viendo que ocurría el mercado negro, ocurriendo lo que estaba observando con lo que es el desabastecimiento, decide extender el área de propiedad social. Es decir, va a ir a esos productores que se estaban negando a producir estos bienes, el aceite, el té, y decide expropiarlos. Los va a expropiar mediante un decreto. Y ahí va a entrar incluso en conflicto con el Congreso, porque el Congreso no estaba de acuerdo. Entonces lo va a tomar con el objetivo de que, producir estos alimentos básicos. Además de eso, para limitar los precios, recuerden que la inflación se destaca por los precios muy elevados, crea o fija lo que son el control de precios, que se va a denominar la Junta de Abastecimiento y Control de Precios. Es decir, el kilo de pan va a tener un precio fijo para todos los lugares, la carne igual. Eso con el objetivo de cierta forma, no aumentar aún más el valor de estos productos. A pesar de aquello, con esta medida implementada no funcionó porque fomentó el mercado negro, es decir, vender estos productos a un precio inclusive un poquito más mayor a lo que establecía el Estado. Y además que empieza a Allende a denunciar que esto era planeado por en este caso por Estados Unidos. Acciones de la oposición. La élite chilena empezó a concentrar estos productos del mercado negro. El fin era uno, era poner fin a este gobierno de Allende y acaparar todos los productos. De esa forma se iba a originar una gran crisis y además se iba a ver afectada sobre todo un grupo social que es bien importante, que es la clase media, que es fundamental para el día de hoy. También a partir de 1972 influyó mucho en que se formaran grandes movilizaciones de camioneros. Los camioneros fueron uno de los grandes actores de cierta forma de ayuda a la oposición, porque obviamente los camioneros son los que movilizan todos los productos a nivel nacional. Entonces la oposición, en este caso representada por los grandes hacendados, grandes empresarios agrícolas, decidieron realizar un paro de 2 meses o de 3 meses inclusive de camioneros para que de esa forma no hubiese distribución y aumentara el caos existente en nuestro país, ¿ya? Además que utilizaron mucho lo que es la prensa. Vamos a ver los titulares que vienen a continuación, de que la prensa por los titulares desprestigiaba todas las acciones referentes al gobierno e intensificaba esta gran crisis que se venía a venir, que inevitablemente terminó lo que es el golpe de Estado. Entonces, durante el Congreso, en vez de que esto lo resolviera en el Congreso, no hubo ningún acuerdo, ningún consenso, se trasladó esta batalla en lo que es las calles, lo que son los mercados y en las fuentes de trabajo. En el video que ustedes vieron en las clases anteriores, vamos a ver de que las grandes batallas van a ocurrir en las grandes fábricas, donde se va a entrar el empleador, que era el dueño de la empresa, junto con los trabajadores. Y los trabajadores van a tratar de defender lo que ellos consideran que era su. A pesar de la crisis existente en nuestro país, Allende empezó a implementar o empezó a idear lo que sería un quinto gran proyecto. Teníamos los 4 primeros que ya lo estudiamos. El quinto tiene que ver con una gran reforma educacional que lo venían solicitando muchos actores de años anteriores. Ya se hizo una en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero este contemplaba un cambio estructural. Este proyecto se va a denominar la Escuela Nacional Unificada, o la vamos a conocer como la ENU. La ENU va a ser muy controversial porque va a tener un gran porcentaje que va a estar a favor, que principalmente son los profesores y la ciudadanía en general, y también grandes opositores a este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de la ENU? Y que también va a ser muy controversial. El objetivo es que el Estado se va a hacer cargo de todos los centros educativos,
independientes de quién sea el anterior dueño, es decir, el que sea privado, el que sea confesión religiosa o de diferente índole, inclusive escuelas que pertenecían a las Fuerzas Armadas. Todo va a estar regido por la ENU, ¿ya? Entonces este va a recibir el apoyo, como les decía, del Sindicato de los Trabajadores de la Educación. Eso significaba que, por ejemplo, en nuestro colegio, que es un colegio confesional, iba a ser próximamente parte del Estado. Obviamente, cuando sale la ENU o este proyecto de forma emblemática y hay un gran porcentaje que lo apoye, también va a existir un gran porcentaje que lo va a ser opositor, y que en este caso van a ser los grandes gremios empresariales que se van a manifestar públicamente en contra de este gran proyecto. También los grandes propietarios de los colegios particulares, porque se van a sentir amenazados. Sectores de las Fuerzas Armadas, porque de cierta forma la ENU también se va a implicar en la formación de la escuela militar, y la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia Católica, incluyendo nuestro colegio, fue opositor a este emblemático proyecto. Ya. La Escuela Nacional Unificada, el proyecto de la ENU, va a significar de cierta forma en que va a existir otra gran razón, sobre todo para lo que es las Fuerzas Armadas, para finalizar de forma preventiva este gobierno, que evidentemente no se llevó a cabo porque justo ocurre el golpe de Estado. ¿Por qué es interesante estudiar este gran proyecto de la ENU? Porque hasta hace unos años atrás también se generó el debate de lo que es la existencia de los diferentes colegios particulares subvencionados y colegios municipales. Incluso se hizo una nueva ley, donde en la nueva ley de admisión especial, donde los colegios, en este que incluía nosotros, que nosotros recibimos financiamiento del Estado, el ingreso se va a realizar de forma automática, no es el colegio para determinar. Es decir, que este proyecto de que el Estado maneje la educación todavía sigue presente, y por eso que es relevante que discutamos todas las particularidades. Bueno, muchachos, esto es un pequeño resumen, porque cada tema tapa mucho para hablar, para explicar y para analizar. En ningún caso, se dan cuenta, la actividad, en ningún caso está bueno o malo lo que ustedes dicen, pero sí lo que me importa es que ustedes, al menos en su posición, fundamenten.